Nunca supe en qué momento la vecindad dejó de ser mi refugio para convertirse en una especie de laberinto oscuro que respiraba sobre mi nuca. Creo que todo comenzó la noche en la que desperté con un zumbido extraño dentro de la cabeza, como si mis propios pensamientos hubieran empezado a pudrirse desde adentro. El aire olía a polvo viejo, mezclado con algo más denso, casi metálico, como si la misma realidad estuviera oxidándose. Yo siempre había vivido en un barril, pero esa noche lo sentí distinto. El interior parecía más estrecho de lo normal, como si respirara, como si las maderas se inflaran y se contrajeran al ritmo de algo vivo. Cuando salí, la vecindad estaba envuelta en una penumbra imposible. Las luces de los postes parpadeaban como si intentaran avisar de un peligro que nadie más podía ver. El suelo estaba húmedo, no por lluvia, sino por una especie de baba oscura que se filtraba desde las paredes. No sé por qué, pero esa sensación de vacío dentro del pecho no me soltaba. Y lo peor es que no era la primera vez. Desde hacía semanas, algo me empujaba a buscar escapes, sensaciones que me nublaran la cabeza aunque fuera un instante. Era como si una sombra se hubiese pegado a mis pensamientos y los retorciera. Yo sabía que estaba mal, sabía que eso que consumía para evitar pensar solo me hundía más, pero mi cuerpo lo pedía, como un monstruo que exigía alimento. A veces, cuando caminaba por los pasillos, veía figuras moviéndose en la periferia de mi visión. No eran personas. Eran contornos alargados, casi humanos pero deformados, que se arrastraban pegados a las paredes mientras dejaban huellas de un líquido espeso. No sé si eran producto de mi deterioro o si realmente habitaban allí, esperando que uno de nosotros cayera lo bastante bajo para poder acercarse. Don Ramón solía quedarse en la entrada de su casa, exhausto, pero últimamente lo veía más pálido, como si algo le estuviera drenando la energía sin que él lo notara. Su mirada siempre estaba fija en mí, no con enojo, sino con una preocupación silenciosa que dolía más que cualquier regaño. Parecía darse cuenta de la oscuridad que me seguía. Kiko y doña Florinda iban y venían como siempre, pero sus rostros parecían tensos, embalsamados en una expresión que no pude descifrar. En el aire flotaba un olor a miedo, un miedo que todos aparentaban no sentir, pero que se respiraba como el polvo. Una tarde, mientras caminaba por el patio, noté que la luz del día no iluminaba como antes. Era un amarillo enfermizo, como si el sol se hubiera vuelto viejo y desgastado. Fue entonces cuando escuché pasos arrastrándose detrás de mí. No quise voltear, pero el sonido era demasiado insistente, como uñas rasgando cemento. Cuando lo hice, vi una sombra extenderse desde el callejón, más oscura que cualquier sombra normal, ondulante, como humo espeso atrapado dentro de un líquido. Mi respiración se volvió pesada. Mi mente empezó a pedirme aquello que me hacía olvidar, aquello que me hacía sentir ajeno al terror. Lo busqué temblando, sintiendo como mis manos se movían solas. Pero cuando lo obtuve, cuando estaba a punto de consumirlo, escuché un sonido seco detrás de mí, como una puerta que se cerraba de golpe. Era la casa de doña Clotilde. La puerta estaba entreabierta, y una oscuridad profunda se filtraba desde adentro. No la oscuridad normal de una habitación sin luz, sino una que parecía absorber todo lo que la rodeaba. Sentí un llamado. No era un sonido, ni una voz, ni un pensamiento. Era como si mi desesperación fuera un imán que esa casa reconociera. Entré. El interior olía a incienso viejo y polvo acumulado por años. Pero debajo de eso había otro olor. Un hedor denso, agrio, que me recordaba a carne húmeda guardada demasiado tiempo. Caminé sintiendo el piso blando, como si pisara sobre tela mojada o piel hinchada. Las paredes estaban cubiertas por marcas, dibujos torcidos que parecían hechos por manos temblorosas. Figuras de niños sin rostro, barriles abiertos mostrando vacío, siluetas con cuencas negras por ojos.
Me reconocí en algunos de esos dibujos, aunque no tenían mi cara. Eran versiones distorsionadas de mí mismo, más delgado, más torcido, más vacío. Al fondo de la sala, una mesa estaba llena de frascos y recipientes extraños. Líquidos de colores oscuros burbujeaban sin calor. Me acerqué. Ese olor nauseabundo se intensificó hasta casi marearme. Mi mente, adicta, herida, sintió una mezcla de rechazo y atracción. Era como si esa mesa supiera exactamente qué me estaba consumiendo. Como si ofreciera algo aún peor. Las sombras en el techo comenzaron a moverse. No tenían forma definida, pero parecían colgar de las vigas, retorciéndose como parásitos. De pronto, una de ellas cayó sobre la mesa, haciendo vibrar los frascos. Retrocedí y sentí mis piernas doblarse. Quise salir, pero la puerta por la que había entrado ya no estaba. En su lugar, había una pared húmeda cubierta de manchas negras que se movían como si respiraran. El aire se volvió más denso. Mi pecho ardía, como si mis pulmones se llenaran de humo. La sombra de la mesa empezó a alargarse hacia mí. No tenía ojos, pero sentía que me miraba, que me analizaba, que reconocía mi debilidad. Intenté gritar, pero mi garganta solo dejó escapar un gemido ronco. Intenté moverme, pero mis piernas temblaban como si ya no me pertenecieran. Entonces escuché pasos afuera. Pesados. Firmes. El profesor Girafales había llegado a la vecindad para visitar a doña Florinda. Sus pasos se detuvieron justo frente a esa puerta. Yo intenté gritar su nombre, pero de mi boca solo salió un sonido quebrado. La sombra se pegó al piso, extendiéndose hacia mis manos como dedos alargados. Sentí un frío intenso tocar mi piel. Los pasos se alejaron. Nadie entró. Nadie me escuchó. La sombra se deslizó sobre mí, y el olor metálico llenó mi cabeza. No era un monstruo que buscaba devorarme. Era algo que quería ocuparme, alimentarse de mis pensamientos deteriorados, de mi debilidad, de mi necesidad. Y en medio de esa oscuridad viva, entendí que yo no había llegado allí por accidente. Algo en la vecindad me había estado observando desde hace mucho tiempo. Algo que solo puede acercarse a los que ya están rotos. Algo que había estado esperándome. No sé cuánto tiempo permanecí atrapado en aquella casa que ya no era una casa. El aire se volvía más pesado cada vez, como si estuviera respirando polvo acumulado durante décadas. La sombra seguía moviéndose a mi alrededor, analizándome, estudiando cada rincón de mi mente. Era fría, como el tacto de algo muerto, y aún así parecía respirar, palpitar, expandirse con cada pensamiento que tenía. Llegó un punto en el que no sabía si seguía consciente o si me había hundido en un sueño febril. Las paredes parecían cerrar lentamente, como si quisieran aplastarme. Las figuras dibujadas en ellas empezaban a moverse, a retorcerse, como si despertaran de un letargo profundo. Y lo peor es que cada una parecía destinada a una versión distinta de mí. Una versión más rota. Más vaciada. Más consumida por esa necesidad que me carcomía. Intenté escabullirme en un rincón, pero la sombra no me dejaba. Se movía como una criatura sin forma, siempre un paso delante de mí, siempre observando. A veces me tocaba la espalda, y podía sentir cómo mi piel se enfriaba hasta doler. Otras veces pasaba junto a mí y escuchaba susurros que no eran palabras, sino sonidos húmedos, como bocas intentando hablar sin lengua. Mi cuerpo empezó a debilitarse. La desesperación por consumir algo, cualquier cosa que me hiciera escapar de esa sensación, crecía más rápido que el aire que podía inhalar. Mis manos temblaban sin control, mi pecho ardía y todo mi cuerpo parecía depender de la existencia de aquella sombra. Era como si ella misma me hubiera convertido en parte de su alimento. Me arrastré hacia la puerta que ya no estaba, solo para ver cómo la pared que la reemplazaba se inflaba, como una enorme costra oscura que latía.
parecía burlarse de mí. Yo ya no era un niño en una vecindad. Era un insecto atrapado en un pulmón enfermo. Entonces escuché voces afuera. Eran pasos acompañados de un sonido familiar. El eco firme y pesado de alguien entrando a la vecindad con un maletín y respiración agitada. El señor Barriga había llegado para cobrar la renta, y podía escuchar a Ñoño moviéndose cerca de él. Los pasos resonaban en el patio, como si el mundo real siguiera funcionando, como si la vida continuara mientras yo desaparecía dentro de un monstruo silencioso. Las sombras en la casa reaccionaron. Se encogieron, como si hubieran sido interrumpidas. La oscuridad comenzó a vibrar, como un enjambre irritado. Y entonces lo comprendí. No querían testigos. No querían que nadie más entrara. No querían perder al huésped que ya habían atrapado. Un estremecimiento recorrió el piso. La sombra creció, expandiendo sus brazos de tinta hacia las paredes, sellando aún más la casa. Mi respiración se volvió más rápida. Mi cuerpo entró en pánico. Sentí la urgencia de salir antes de que la casa completara su transformación en algo mucho peor. Con el poco aire que quedaba, gateé hacia la ventana. O lo que quedaba de ella. Sus bordes estaban cubiertos de una capa negra viscosa que parecía latir con cada uno de mis latidos. Cuando intenté tocarla, un ardor recorrió mis dedos, como si hubiera puesto las manos sobre hielo quemante. Pero la luz del exterior estaba ahí, aunque débil. Aunque enferma. Era lo único que no pertenecía por completo a aquel abismo. Intenté empujar. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerme. Sentía mi propio corazón golpeando en mis oídos. Cada segundo sin aire se mezclaba con esa necesidad que me carcomía. Un monstruo dentro y un monstruo fuera. Dos criaturas empujando mi mente en direcciones contrarias. La sombra se deslizó detrás de mí. Sentí algo frío subir desde mis piernas. No era una mordida ni un agarre. Era peor. Era como si me absorbiera la fuerza vital, como si estuviera bebiendo mi miedo. Las luces de la casa parpadearon, aunque no había luces ahí. Todo era oscuridad, pero una oscuridad que imitaba la luz para burlarse. En ese momento, escuché pasos apresurados afuera. Don Ramón. Reconocí el ritmo cansado pero firme. Moviéndose rápido, como si presintiera algo. Como si viniera hacia nosotros. Ninguno de ellos podía verme, pero yo sabía que estaba cerca. Podía escuchar su respiración. Podía sentir su preocupación pesando sobre el aire de la vecindad. La sombra se detuvo. Como si analizara esa presencia. Como si decidiera. Y entonces se expandió con violencia. El suelo tembló. Las paredes crujieron. Yo grité sin voz, ahogado por el frío que ya subía por mi torso. Intenté arrastrarme. Intenté luchar. Pero la sombra ya estaba dentro de mí, ya había encontrado ese hueco de debilidad que yo mismo había abierto durante semanas. Me levantó sin tocarme. Me sostuvo suspendido como un muñeco desmadejado. Sentí mi cuerpo ligero, pero no de alivio. Sino de vacío. De ausencia. Como si algo dentro de mí hubiera sido arrancado de raíz. La ventana desapareció. Las paredes se cerraron completamente. La última luz que vi fue la que se apagó detrás de la figura de Don Ramón, incapaz de verme, incapaz de oírme, incapaz de salvarme. Solo un testigo más del deterioro que nadie quiso mirar a tiempo. La sombra se hundió en mi pecho. Mi cuerpo cayó al suelo, pero mi conciencia no cayó con él. Sentí como mi mente era envuelta, absorbida, estirada hasta perder forma. No había dolor. No había alivio. Solo una especie de silencio absoluto. Un silencio que respiraba. La vecindad volvió a su rutina. Los pasos continuaron. Las vidas siguieron. Y yo dejé de pertenecerles. Ahora soy parte de la casa que nunca debí abrir.
Parte de esa oscuridad que observa desde las esquinas, esperando al siguiente que esté lo bastante roto para escuchar su llamado. No tengo rostro. No tengo voz. No tengo cuerpo. Solo tengo hambre. Y en cada noche silenciosa, cuando el viento arrastra polvo por los pasillos de la vecindad, siento que me muevo entre las sombras, esperando. Esperando al siguiente niño que crea que en su barril todavía queda refugio. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te...